Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos hablando acerca de un tema que sucedió el día de ayer en torno, o en base más bien, a los Juegos Olímpicos o la inauguración de los Juegos Olímpicos, donde vemos reflejado que estuvo ciertamente lleno de simbolismos. Incluso hubo una burla muy evidente hacia el cristianismo como tal. Y realmente lo que podemos llegar a ver es que la palabra de Dios nos dice que estos tiempos pues llegarían, que vemos que ciertamente la humanidad está cambiando cada vez más y está yendo en pos, pues tristemente, de ideas equivocadas, erróneas. Y lo peor es que muchas de las personas siguen creyendo y confiando en que esto es lo correcto. Las ideologías han ido cambiando de tal manera que la humanidad ha ido perdiendo muchos valores fundamentales y esenciales de lo que es lo correcto. Y aquí, simple y sencillamente, con esta inauguración de los Juegos Olímpicos podemos ver cómo todas las personas están yendo en pos de algo totalmente incorrecto. La palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Y tristemente ha habido muchos sucesos alrededor del mundo. Incluso lo podemos ver con lo que sucedió en Brasil, con lo que ha estado sucediendo en algunos eventos alrededor del mundo, incluso conciertos musicales en los cuales ya muy destapados, o simplemente ya las personas lo hacen muy abiertamente. Se puede ver incluso hasta rituales con simbolismos satánicos incluso. Y esto lo podemos ver reflejado en el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, como un montón de personas de esta comunidad muy famosa que ha ido agarrando mucha potencia a nivel mundial hacía un simbolismo en cuanto a la última cena de Jesucristo. Pero si llegamos a ver esta imagen que ahorita estamos viendo aquí en pantalla, nos podemos dar cuenta de que es algo totalmente en contra incluso de Dios, y es una manera de burla en cuanto a la religión, en cuanto a lo que creen muchas personas, y pensando tal vez que nada pasará. ¿Por qué? Porque pues podemos ver que esas personas simplemente creen y confían en lo que están haciendo. Incluso podemos ver que de repente aparece esta palabra, oscurite, lo cual significa oscuridad. Y esto es ya que de plano la sociedad y las grandes masas ya están destapando toda esta terminología, todo este simbolismo que va en contra de Dios. Y lo único que nos puede llegar a decir a nosotros es que, como lo dice en Apocalipsis, los tiempos cada vez están más cerca de la venida de Cristo, y la humanidad se está corrompiendo de tal manera que ahora podemos llegar a ver todo esto como algo normal. Y esto es lo que nosotros podemos llegar a entender como simplemente la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros creemos. Y es por eso que tenemos que buscar la voluntad de Dios, buscar su consejo, afianzarnos más y confiar realmente en la bendita palabra de Dios, para que todo esto que está sucediendo en el mundo alrededor no nos absorba y no nos lleve a incluso divagar de nuestras creencias. Porque lo que simplemente podemos ver es que el enemigo está agarrando mucho terreno y está avanzando cada vez más y más. Y lo podemos ver reflejado en esta inauguración. Cada vez más personas están yendo en pos del enemigo. Incluso hace poco subimos un video acerca del líder o fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos, Anton LaVey. Y si ustedes van a ese video y ven los comentarios que en él están, podríamos ver que incluso hay muchas personas a favor de este hombre, reconociendo que sus pensamientos o sus ideas eran algo correcto. Y eso es solamente lo que nosotros podemos ver, que el mundo está siendo engañado por el enemigo de tal manera que piensan que es correcto. La misma palabra de Dios nos dice que habrá tiempos que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y yo creo ya en estos momentos estamos en esa etapa de la sociedad, que a lo malo se le está llamando bueno y se defiende a capa y espada todo esto, y a lo bueno, a lo que es correcto, se le rechaza, se le rehúsa incluso. Incluso hemos visto muchos ejemplos en los cuales muchas personas han ido en pos de Dios y se les critica de manera rotunda y fuerte. Y hay personas que destapan sus ideologías o pensamientos que van en contra incluso de Dios, de la Biblia misma, y a esas personas se les aplaude por su
valentía, entre comillas, podría decirse, o por su devoción de ir avanzando en cuanto a la sociedad. Pero lo que en realidad nosotros vemos en base a las Sagradas Escrituras es que en vez de ser un avance es un retroceso en cuanto a la sociedad, porque vemos que la humanidad se está corrompiendo cada vez más y más. Y volviendo al tema de las Olimpiadas, incluso podríamos ver un simbolismo del jinete que aparece en el Apocalipsis, a manera de una burla total, como vemos reflejado en el Apocalipsis capítulo 6, ese primer jinete que va montado sobre un caballo blanco, el cual decía que se le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Lo que refleja este jinete o este primer jinete en cuanto a los sellos del Apocalipsis es la venida del anticristo. Y al verlo reflejado también en las Olimpiadas podríamos llegar a ver el simbolismo incluso de un inminente anticristo. Con esto no quiero decir que este sea el anticristo el cual entró representado en las Olimpiadas, sino que es un simbolismo de lo que sucederá y de lo que acontecerá en aquellos tiempos que vemos en el Apocalipsis. Y lo único que yo puedo atinar a decirles es que hay que estar preparados siempre confiando en Dios. Y si tú aún no estás seguro de la salvación de tu alma, si aún tú no estás seguro de haber entregado tu vida y tu corazón a aquel que puede cambiarlo y salvarte en aquellos tiempos, te recomendaría que lo hicieras, porque realmente lo que estamos viendo alrededor del mundo es que el tiempo cada vez es más cerca. Las profecías cada vez se están cumpliendo, la sociedad se está degradando a tal punto que incluso vemos cosas tan increíbles que en antiguos tiempos no se veían reflejados. Incluso podría llegar a decir que estamos peor incluso que los tiempos de Sodoma y Gomorra, porque la sociedad ha ido avanzando y ha ido degradándose de tal manera que la palabra de Dios ya no es respetada, Dios mismo ya no es respetado, y se está desafiando la autoridad de Dios. Y simple y sencillamente lo que vemos reflejado en todos los sucesos, en todos los eventos que ha habido alrededor del mundo, es que el enemigo está agarrando mucho terreno y se le está dando una posición privilegiada ante la sociedad. Y la mayoría de la sociedad está viendo que todo esto está pasando y muchos asienten y otros se quedan sin hacer nada. Por eso es que te recomiendo que cada día medites en la palabra de Dios, confiemos más en Él y busquemos su bendita voluntad, porque el tiempo está cerca, la venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. No sabemos la hora ni el día, pero lo que sí sabemos es que las profecías se están cumpliendo y simple y sencillamente tenemos que estar alertas cada vez más, porque la palabra de Dios dice que Él llegará como ladrón en la noche y nadie sabrá la hora ni el día. Simplemente Él llegará y todo empezará. Y solamente quise tomarme este tiempo para hacer este video y darte esta información, que es lo que está sucediendo alrededor del mundo, para que estemos atentos, confiando cada vez más en Dios y pidiendo de su fortaleza cada día. Y vemos que realmente esto cada vez será peor, porque así lo dice la palabra. Vendrán cosas aún peores. Que el Señor les bendiga. Y sigamos orando y estando fervientes ante la presencia de Dios y buscando cada día su consejo.